En el fútbol moderno, cada jugador tiene una posición, un rol fijo, un punto en la pizarra. Pero en la época en que el juego aún se escribía con tinta, hubo un hombre que desafió esta lógica, un fantasma que aparecía en todas partes del campo, Alfredo Di Stéfano. Él no fue un delantero centro, no fue un mediocampista, y no fue un defensor. Fue la suma de todos ellos. ¿Cómo el mundo olvidó al verdadero inventor del jugador total? Hoy, vamos a viajar a los años 50 para descubrir a la Saeta Rubia, el hombre cuyo fichaje desató una guerra civil en España y que convirtió a un club en ruinas en la mayor leyenda de Europa. La historia de Di Stéfano es una odisea sudamericana. Debutó en las inferiores de River Plate, donde tuvo que ganarse un lugar junto a los héroes de la máquina. Pero fue la crisis y una huelga en el fútbol argentino lo que lo catapultó al exilio. Se fue a Millonarios de Bogotá, en la época del llamado El Dorado colombiano. Lejos de las grandes ligas, Di Stéfano perfeccionó su arte. Fue en Colombia donde se convirtió en el jugador que cubría toda la cancha, el líder indiscutible que no esperaba el balón, sino que iba a buscarlo donde fuera necesario. Su talento era tan evidente que la noticia viajó a través del Atlántico, atrayendo la mirada de los dos gigantes de España. El 6 de marzo de 1952, Di Stéfano jugó un amistoso en Madrid, y ese día, Santiago Bernabéu no vio solo un jugador, vio el futuro de su club. El Real Madrid y el Barcelona se lanzaron en una frenética carrera por su firma, una carrera que se convirtió en un circo legal y político. Di Stéfano tenía contratos firmados con dos clubes de América. El caos era tal que la FIFA intervino con una solución absurda, que jugara 2 temporadas con el Real Madrid y 2 con el Barcelona, alternando. El Barcelona se rindió ante el desorden, el conflicto y la presión del régimen. En el momento más caótico, el Madrid se quedó con el premio gordo, robándole al Barça la oportunidad de cambiar su propia historia. Con Di Stéfano, el Real Madrid dejó de ser un buen equipo español para convertirse en una potencia europea imparable. Lideró al equipo a la hazaña imposible, 5 Copas de Europa consecutivas. En ese Madrid mítico, lleno de estrellas como Puskás y Gento, Di Stéfano era el eje. Él gritaba, motivaba, defendía y anotaba. Si el defensor fallaba, él bajaba. Si el mediocampista se perdía, él creaba. Su filosofía era simple: el que no corre no juega. No había un solo punto de la cancha que no sintiera su influencia. Él fue el primer líder que entendió que, para ser el mejor, debía ser excelente en cada faceta del juego. El legado de Alfredo Di Stéfano fue que rompió la estructura del fútbol para siempre. Su concepto del jugador total se convirtió en el modelo a seguir por todas las generaciones posteriores. Fue la chispa que encendió la leyenda del Real Madrid, convirtiéndolo en un club ganador que domina Europa hasta hoy. Di Stéfano demostró que el talento no está solo en el toque, sino en la inteligencia y la omnipresencia en el campo. El hombre que no tenía posición fue, al final, el jugador más completo de la historia, y el protagonista de una de las épocas doradas más brillantes que el deporte jamás haya presenciado. Para entender la grandeza del Real Madrid, hay que entender la magnitud de su vacío. A principios de los años 50, el club no era un gigante, era una sombra, un equipo que llevaba más de 2 décadas sin dominar en su propia liga. El Real Madrid necesitaba un milagro, y ese milagro llegó en la forma de un futbolista argentino, de pelo rubio y velocidad de rayo, Alfredo Di Stéfano. Pero su impacto fue mucho más allá de los goles. Su llegada, impulsada por la visión de Santiago Bernabéu, no solo resucitó al Real Madrid, sino que inspiró la creación del torneo que definiría el fútbol moderno, la Copa de Europa. Esta es la historia de cómo un hombre y un club forjaron la leyenda más grande del deporte. Antes de que Di Stéfano pisara el césped, la revolución la inició Santiago Bernabéu. Con una visión casi profética, Bernabéu se propuso construir el estadio más grande de Europa. Él entendía que la grandeza de un club no solo estaba en el campo, sino en la infraestructura y la ambición. Este nuevo coliseo, inaugurado para ser el teatro de los sueños, exigía actores de talla mundial. El fichaje de Di Stéfano no fue un simple traspaso, fue la primera piedra para llenar ese estadio. Fue el mensaje claro de Bernabéu al mundo de que el Real Madrid ha despertado y va a dominar. El gran problema de esa época era que, incluso con Di Stéfano en el equipo, el Real Madrid no tenía un rival digno en España. El desafío debía ser internacional. El concepto de la Copa de Europa, impulsado en parte por la necesidad de Bernabéu de medir a su gigante, llegó en el momento perfecto. Di Stéfano fue el combustible de un cohete que ni siquiera existía. El Madrid se convirtió en el primer campeón de Europa en 1956, una victoria que no fue casualidad. Fue la culminación de la ambición de Bernabéu y el talento indomable de la Saeta. El Real Madrid no ganó la Copa de Europa, se apropió de ella.
5 copas consecutivas. Un récord que sigue siendo inigualable en el fútbol moderno. En este equipo legendario, Di Stéfano no era solo la estrella, era el líder táctico y moral. El Real Madrid se definía por su voracidad. Querían ganar cada partido, cada título, y la Copa de Europa era su obsesión. Di Stéfano marcó en las 5 finales, un testimonio de su habilidad para aparecer siempre en los momentos culminantes. Elevó la Copa de Europa al nivel de mito, convirtiendo un torneo naciente en la máxima aspiración de cualquier futbolista. La leyenda blanca no se cuenta a partir de su fundación, sino a partir de la llegada de Alfredo Di Stéfano. Él no solo ganó títulos, estableció la identidad ganadora del club. Su influencia en el campo fue tan profunda que el lema, la mística y la exigencia del Real Madrid están escritos con su sudor. El hombre que inventó al jugador total, el que forzó la creación de la Copa de Europa, y el que sacó a un gigante de las ruinas. Su legado es simple: el Real Madrid es el rey de Europa porque, en 1953, un hombre rubio y ambicioso aterrizó en Madrid y se negó a conformarse con menos que la perfección. La historia solo recuerda el talento innato, el gol de lujo y la gloria. Pero la verdad de Alfredo Di Stéfano es que fue un hombre de disciplina militar en un mundo de bohemios. En una época en que el entrenamiento físico era secundario, él se entrenaba en secreto. La saeta rubia no era solo un apodo por su velocidad, era un testimonio de su ética de trabajo implacable. ¿Cómo se convirtió en el líder más respetado y temido? ¿Y qué se escondía detrás de su personalidad reservada? Hoy desentrañaremos la vida invisible de Di Stéfano, la obsesión que lo hizo grande y el misterioso secuestro que lo puso en el centro de la geopolítica mundial. Di Stéfano introdujo el concepto de entrenamiento total en el fútbol. Mientras sus compañeros disfrutaban de la vida nocturna de Madrid, él se retiraba temprano y mantenía una disciplina casi monacal. Él entendió que la polifuncionalidad que exigía su juego requería un físico perfecto. Su obsesión por la victoria era contagiosa y, a veces, intimidante. No se trataba de talento, se trataba de voluntad. Si el Madrid ganaba 3-0, él seguía exigiendo el 4-0. Esta mentalidad de voracidad inagotable es lo que lo convirtió en el líder absoluto, un ejemplo de profesionalismo que inspiraría a generaciones futuras de atletas de élite. Detrás del rugido en el campo, estaba un hombre reservado, de pocas palabras y una honestidad brutal. Di Stéfano no era dado a las florituras ni a las declaraciones explosivas. Su vida era su familia, el fútbol y sus caballos. Sus frases eran sentencias sencillas, llenas de sabiduría práctica. Él decía que las finales no se juegan, se ganan. Mantuvo la humildad del chico de barrio, sabiendo que la fama era efímera. Su esposa, Sara, fue el pilar que lo mantuvo aterrizado durante las décadas de locura. El hombre que revolucionó el juego era, paradójicamente, el más conservador en su vida personal. En 1963, la leyenda de Di Stéfano se cruzó con la turbulencia política. El Real Madrid estaba en Caracas para un torneo amistoso cuando, en la madrugada, fue secuestrado por un comando armado. El objetivo no era el rescate económico, sino la propaganda política. Secuestrar al deportista más famoso del mundo era la mejor forma de que un grupo insurgente fuera escuchado. Di Stéfano pasó 56 horas retenido, un periodo que él mismo describiría con una calma sorprendente. Jugaba al póker con sus captores. Finalmente fue liberado ileso, pero el incidente demostró el nivel de su fama. Ya no era solo un atleta, era una figura de tal magnitud que podía ser usada como peón en el tablero mundial. El legado de Alfredo Di Stéfano es la prueba de que la ética de trabajo supera al talento a largo plazo. La historia no lo recuerda por los escándalos o la frivolidad, lo recuerda por su austeridad y su dedicación absoluta al juego. El hombre que jugaba en todas las posiciones también demostró que podía ser el líder silencioso, el esposo leal y el profesional incansable. Su vida, tan dramática en el campo como en el secuestro, se mantuvo siempre anclada en la disciplina. Por eso, Alfredo Di Stéfano sigue siendo el arquetipo del deportista total, un hombre cuyo mayor secreto fue simplemente trabajar más duro que nadie. El fútbol nos ha dado grandes parejas, Pelé y Garrincha, Messi y Suárez. Pero solo una vez, en la historia del deporte, dos genios, con personalidades y orígenes totalmente opuestos, se unieron para formar una sociedad tan perfecta que pareció diseñada por computadora. El Real Madrid tenía a la saeta rubia, el motor incansable. Y luego llegó Ferenc Puskás, el comandante galopante, el cañón húngaro. Cómo la ambición de Argentina y la zurda de oro de Hungría se combinaron para crear la delantera más letal de la historia. Hoy desentrañaremos la química de Di Stéfano y Puskás, el dúo dinamita que no solo ganó títulos, sino que obligó al mundo a enamorarse de su juego. Mientras Di Stéfano ya era un ídolo establecido, la llegada de Puskás al Madrid fue un acto de desesperación y fe. Puskás era un refugiado político,
con sobrepeso y sancionado por la FIFA. Pero Di Stéfano vio algo más. Reconoció en el húngaro a un genio. Di Stéfano, el líder absoluto, tomó a Puskás bajo su ala. Lo ayudó a ponerse en forma, lo integró al equipo y le enseñó el ritmo y la disciplina del club. Esta alianza nació de la necesidad. El talento puro de Puskás necesitaba la estructura y el liderazgo de Di Stéfano. Tácticamente, eran la perfección. Di Stéfano era el cerebro en movimiento, el hombre que creaba el espacio. Puskás era la eficacia estática, el que convertía el espacio en gol. Su juego se basaba en la confianza ciega. Di Stéfano no necesitaba mirar para saber dónde estaría Puskás. Y Puskás no dudaba en rematar el pase, sabiendo que vendría con la precisión de un bisturí. Su química era la definición del fútbol total antes de que se inventara el término. Juntos, no solo jugaban, aniquilaban. Los porteros sabían que si la pelota pasaba a uno, el otro ya estaba listo para el tiro final. El Real Madrid de Di Stéfano y Puskás alcanzó su cumbre en la final de Glasgow de 1960. Ante 127.000 espectadores, dieron la mayor exhibición de fútbol ofensivo jamás vista. El marcador fue un escandaloso 7-3. 7 goles en una final de Copa de Europa, donde Di Stéfano se llevó el hat-trick y Puskás el póker. Este partido no solo fue una victoria, fue una declaración de dominio. Demostró que su sociedad era imparable, una fuerza creativa y destructiva que no tenía paralelo en el planeta. Fue la noche en que el Real Madrid se grabó a fuego en la historia, gracias a la alquimia de estos dos genios. La historia de Di Stéfano y Puskás es un testimonio del poder de la química deportiva. Demostraron que dos talentos masivos, si se complementan y se respetan, pueden elevarse a alturas imposibles. Di Stéfano le dio a Puskás el escenario y la estructura. Puskás le dio a Di Stéfano el socio definitivo en el gol. Su sociedad definió el éxito del Real Madrid durante 5 años de oro, estableciendo el estándar de lo que significa ser un club de élite. El dúo dinamita es la prueba de que, en el fútbol, el amor por el juego puede crear las amistades más improbables y las leyendas más duraderas. Comenta, ¿en qué puesto pones a Di Stéfano en el top histórico del fútbol? Comparte esta lección de historia del fútbol con quien no lo conozca. Suscríbete y activa la campana para más leyendas inmortales del deporte. Y dale like si crees que Di Stéfano es el jugador más importante en la historia del Real Madrid.